Entonces, amigos, hemos cambiado de plataforma, así que no sé si alguno llegará más tarde. Yo entré de casualidad casi. Y a ver acá, no sé si estoy yo como administrador único, estoy admitiendo a la gente para que entre. Así que quizás para un lío. Del colegio. A ver, no sé si está la persona del colegio de abogados. Hola, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien, excelente. ¿Te encargás vos de admitir a la gente? Sí, yo me encargo. Bueno, perfecto. Bueno, amigos, hemos llegado a nuestra última clase. Un placer estar con ustedes, un gusto. Así que esta última clase vamos a concretar todo lo que veníamos hablando. Me suena cada uno que va entrando. Bueno, a ver si puedo bajar el volumen. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, todas las charlas que veníamos hablando tratamos que sea algo concreto y que sea práctico. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer quizás va a ser una de las más prácticas de todas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar justamente del tema de accidentes de tránsito, aplicación de los seguros, pero la idea concreta es que esto te sirva para que vos mañana ya puedas ir a trabajar. Gracias. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es que sea lo más práctico posible para tratar de que esto sea totalmente utilizado para el ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el seguro obligatorio de automotores que está regido por la ley 24.449 en el artículo 68. ¿Ok? Esta primera cuestión que parece una obviedad es fundamental. ¿Por qué? Porque yo les voy a comentar a ustedes cuáles son las estrategias de las compañías de seguros cuando uno va como parte actora. Entonces, la primera cuestión que nos van a decir las compañías de seguros es que el tema del seguro de responsabilidad civil se rige por el artículo 109 de la ley de seguros. ¿Ok? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el artículo 109 de la ley de seguros habla justamente del seguro de responsabilidad civil voluntario. En cambio, nosotros ahora vamos a hablar de un seguro de responsabilidad civil de carácter obligatorio. Amigos, esto es otro animal jurídico. No podemos aplicarle las pautas del seguro voluntario, que es el que prevé la ley de seguros, a uno que es estrictamente obligatorio, porque estamos hablando de otro mundo, de manera tal que va a cambiar todo el concepto, porque se suele hablar de la función social, del seguro, todo muy bonito. Ahora, en el seguro voluntario, a veces hay jueces que no lo ven tan claro. Ahora, en el seguro de carácter obligatorio, no hay ninguna duda, colegas, por lo menos para mí, que esto tiene una función social pura y dura. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Primero de todo, vamos a tratar de buscar cuestiones que sean concretas y que nos sirvan para el ejercicio de la profesión. Primera de todas, vos podés ir como abogado del asegurado o como de la víctima. En la mayoría de los casos, vos como abogado de la víctima. Entonces, ¿qué nos puede servir la normativa vigente actual para defender a tu cliente? Bueno, empecemos por lo más básico. La primera pregunta es, ¿la víctima de un accidente de tránsito se podrá considerar un consumidor? Y esta cuestión es vital. ¿Por qué? Porque te va a abrir muchísimas consecuencias totalmente distintas y que van a ser sumamente interesantes. ¿Ok? La cuestión es, cuando se hizo el Código Civil y Comercial, ¿los autores querían que la víctima sea un consumidor? La respuesta es no, por supuesto. ¿Ok? Hay que ser muy honestos intelectualmente y ver contra qué tenemos que analizar. Y la pregunta de ustedes es, ¿por qué vos decís que en el Código Civil y Comercial no quieren que la víctima sea un consumidor?
Y por eso es muy fácil, no me tienen que escuchar a mí, hay que leer el código en la parte de los fundamentos. Y en la parte de los fundamentos se comete una especie de sincericidio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que se va a modificar el concepto de consumidor. ¿Ok? Esto ya lo vimos un poquito 2 lunes atrás cuando decíamos los principios, la normativa legal aplicable a los consumidores, y uno era los tratados internacionales de derechos humanos. Recuerden, los principios de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿cuáles eran? 1, principio pro homine; 2, operatividad; 3, progresividad; y 4, no regresión. Va de vuelta, amigos. Estamos hablando de la puntita de la pirámide. Las normas que tienen mayor preeminencia en el derecho argentino. Y ahí te hablan de no regresión. ¿Y qué significa la no regresión? Sencillo, implica que los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Va de vuelta. El principio de no regresión determina que los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Y la pregunta es, nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial, ¿respetó el principio de no regresión? Y la respuesta es, por supuesto, que no. ¿Cómo que no? En absoluto. Fíjense ustedes cuando agarren el artículo 1092 del Código Civil y Comercial y ven el concepto de consumidor. Algo les va a llamar la atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el concepto de consumidor del artículo 1092 del Código Civil y Comercial es análogo al artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Tenés que consumidor es aquel que forma parte de la relación de consumo, muy bien. Te dice también, se tomará como consumidor a aquel que sea el beneficiario directo como destinatario final. Y tercero, el tercero expuesto. ¿Ok? Aquel que de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. Pregunta, porque yo en mi código no lo encontré. ¿En el código de ustedes todavía figura el tercero expuesto? ¿El bystander? Carlos me dice que no. ¿Te estafaron, Carlos? ¿Te dieron un código parcial? ¿Le faltan artículos? ¿Le faltan renglones? ¿Qué pasó? ¿O de verdad al código de Carlos y al mío le aplicaron el sistema liquid paper? Lo que no les gusta al establishment se borra. Pero Waldi, ¿vos tenés autoridad moral para decir eso? No, yo autoridad moral no tengo, pero sí le he leído. ¿Y qué se dice en los fundamentos del Código Civil y Comercial? Con lenguaje muy educado y muy polite, dice, hay por allí algún doctrinario que anda diciendo que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. Yo, en mi tesis doctoral. Y agregan, increíblemente hay jueces que están siguiendo las pautas de este muchacho. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de eliminar al tercer expuesto para que la víctima no sea considerada un consumidor. Clarísimo. Un sincericidio de la hostia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a esto? Tenemos 2 cuestiones inmediatas. La primera de todas, sencilla, es decir que el Código Civil y Comercial, aunque haya sido hecho por los mejores doctrinarios de Argentina, viola los tratados internacionales de derechos humanos. Epa, Waldo, ¿y cómo te animás a decir eso? Porque ellos lo confiesan. Ellos dijeron, estaba el tercero expuesto, el bystander. No nos gusta mucho, porque hay gente que lo aplica para el tema de accidente de tránsito. Como consecuencia de ello, vamos a limitar, restringir, achicar el concepto de consumidor. Pregunta, colegas, esta eliminación del último párrafo de los consumidores, ¿no será el ejemplo típico y claro de la violación del principio de no regresión? ¿Por qué? Porque el concepto de consumidor ha quedado limitado, ha quedado más pequeño. Primera cuestión para tener muy presente cuando nos convenga, porque, a ver, ¿uno puede decir que el Código Civil y Comercial tiene pautas inconvencionales? Y la respuesta es por supuesto que sí. Y si no, acordate de la Ley de Defensa del Consumidor, el plazo de prescripción. ¿Se acuerdan cuánto es el plazo de prescripción de la defensa del consumidor? 3 años. ¿Y cuánto es ahora? 0. ¿Por qué? Porque lo eliminaron. ¿Y eso estará bajando el piso mínimo y núcleo duro de protección del consumidor? Sí, claro.
Y si ella está eliminando el piso mínimo del núcleo duro y es una regresión en los derechos, está violando de manera flagrante y evidente los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto que sí. Ahora, amigos, acá viene el desafío, ¿eh? Yo les dije en la primera charla, ahora tenemos que hacer demandas docentes. No vale lo que hacemos nosotros cuando hablamos con nuestros psiquiatras. Yo tengo 8 psiquiatras. Y claro, cada vez que algo me sale mal, ¿qué hago? Le echo la culpa a los jueces. El juez no cumplió con el principio de la mercuria. Cosa que es parcialmente cierto. Pero después falta la otra parte. ¿Y nosotros? ¿Nosotros cumplimos acabada y profesionalmente con nuestra obligación de abogar por nuestros clientes? ¿O estas cuestiones que estamos planteando acá para tener mayor posibilidad de éxito, no seríamos nosotros los que deberíamos plantearlo de manera concreta, puntual y específica en nuestras demandas? Por eso insisto, colegas, nuestras demandas tienen que ser demandas docentes. Esto significa que todo lo que estamos hablando acá no tiene que quedar en una charla de Zoom, no. Esto tiene que estar volcado por escrito en nuestras demandas. ¿Ok? Primera cuestión fundamental para cuando hay algo inconvencional. Pero avancemos. Claro. Cuando eliminaron esto era porque querían que la víctima no sea un consumidor. Pero yo creo que en la otra charla les había comentado que tenemos argumentos teológicos para protegernos. Y un argumento teológico es el que ustedes saben que Dios es argentino. Y eso es harto evidente. Más allá de cómo nos aprieta un poquito a todos, la realidad ¿cuál es? Vos fijate un poquito. ¿Qué hicieron cuando hicieron el código? No querían que la víctima del accidente de tránsito sea un consumidor. Para eso eliminaron al tercero expuesto. Y la pregunta es, ¿tuvieron éxito? La respuesta es no, ninguno, absolutamente cero. ¿Cómo cero, Waldo? Si me acabas de decir que eliminaron al tercero expuesto. Sí, claro, eliminaron al tercero expuesto. Pero por suerte para nosotros, los que hicieron el Código Civil y Comercial jamás leyeron mi tesis doctoral, que es aburridísima. Yo nunca dije que la víctima del accidente de tránsito es un tercero expuesto. No. ¿Qué decíamos nosotros? Y lo sostenemos hoy en día. Y hay jurisprudencia que sí cada vez va avanzando más en el sentido de acreditar que la víctima es un consumidor. ¿Y cómo vas a hacer eso, Waldo, si te eliminó el tercero expuesto? Y acá viene la pregunta, por favor, amigos, pensémoslo muy bien. ¿El seguro es obligatorio? Sí, claro. Y si el seguro es obligatorio, ¿a quién queremos beneficiar? Y evidentemente a la víctima. Bueno, muy bien. Eso está clarísimo y no creo que haya mucha duda. Ok. Y acá viene mi pregunta. Releamos el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, que ordena y determina que ¿quién es consumidor? En el segundo párrafo. Dice, se equipara al consumidor al beneficiario directo como destinatario final. Pregunta, colegas, ¿podemos llegar a decir que la víctima de un accidente de tránsito es el beneficiario directo como destinatario final? Y la respuesta es, claro que sí, por supuesto. Más bien, no hay ninguna duda que si haces un seguro de carga obligatorio, no es para defender al asegurado, o lo hace de manera indirecta. El principal objetivo es beneficiar a la víctima. Y acá de vuelta aparece el artículo 1092, segundo párrafo. ¿Quién es consumidor? El beneficiario directo como destinatario final. De manera tal, colegas, que con la normativa actualmente vigente, sí vamos a poder decir que la víctima es un consumidor. Y por si te sirve, te tiro que dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ¿qué salas están de acuerdo con esta pauta? La sala A, B, C, D, L, I, K, J y H. Va de vuelta. Vos mirá la cantidad de salas que tenemos, ¿eh? A, B, C, D, L, I, K, J y H. Todas esas salas han determinado que el seguro obligatorio es para beneficiar a la víctima. ¿Ok? Entonces, más allá de lo que diga el artículo 1092, la realidad es que no nos genera ningún perjuicio. Muy por el contrario, nos beneficia de manera sustancial. Bueno, hasta ahí vamos todo bien. Ahora,
claro, me imagino la pregunta de ustedes. Che, Waldo, todo esto es muy bonito, muy interesante. Ahora, esto de que vos me digas que la víctima es un consumidor, ¿me ayuda en algo en mi expediente judicial? Y la respuesta es sí, por supuesto, muchísimo. Y acá sí, colegas, papel y lápiz, porque vamos a poner de manera en blanco y en negro las consecuencias concretas, puntuales y específicas del hecho de que la víctima sea considerada un consumidor en un juicio de daños y perjuicios que vos hagas. Entonces, para que sea más fácil incluso, lo dividiremos en consecuencias procesales y consecuencias de fondo. Entonces, la primera pregunta básica es, che, si hay un consumidor, como lo es la víctima de accidente de tránsito, ¿cuál es la primera consecuencia? Primera consecuencia es gratuidad del procedimiento. Esto no lo dice Waldo, lo ordena el artículo 53 de la ley 24.240. Entonces, ¿esto qué significa? Que ni siquiera vas a tener que plantear el beneficio del día sin gastos. Te va a alcanzar para decir, mire, mi cliente es un consumidor, por tanto vas a tener gratuidad del procedimiento. Primera cuestión concreta y específica. Segunda, juicio abreviado, artículo 53 de la ley 24.240. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que a vos te convenga un juicio más profundo, más largo, porque necesitas mucha prueba y hagas un juicio normal, tradicional. Te va a tocar algo que sea más rápido, más expeditivo. Entonces vos, como abogado del consumidor, vas a poder determinar que se trata de un juicio abreviado porque te ayuda a ti. Fíjate que es segunda consecuencia concreta y fundamental. Tercer consecuencia, y esto también es muy interesante, es la acción directa. Ustedes recuerdan que en Argentina tenemos lo que se denomina acción directa no autónoma. ¿Qué es este nombre tan extraño? Acción directa no autónoma significa que la víctima le puede reclamar a la compañía de seguros, pero no de manera autónoma. Previamente tiene que demandar al asegurado. ¿Ok? Muy bien. La respuesta nuestra hoy en día, ¿cuál sería? Siguiendo a Sun Tzu, táctica y estrategia, si vos al asegurado lo tenés a mano, obviamente demandarlo y después saltar a la compañía de seguros. Pero ¿qué pasa si al tipo que atropelló a tu cliente se le ocurre, por ejemplo, en el accidente se le ocurre al dañador, se le ocurre morirse? Oye, ¿y cómo haces para demandar ahí? Que la sucesión, que esto, que el otro. ¿Y si el tipo vive en Jujuy, en medio de los cerros? ¿O vive en cualquier lado? La problemática de la notificación al asegurado, cuando se complejiza, ¿qué hace? Te perjudica a ti de manera absurda. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? No, señores. La víctima tiene una acción directa contra la compañía de seguros. Y antes de avanzar, te hago una pregunta, porque imagino que acá tenemos colegas también de compañías de seguros. Y mi pregunta es, che, preguntale a tu jefe, al gerente legales, ¿cuántos países en el mundo hay que en un seguro obligatorio obligan a demandar primeramente al asegurado? ¿Y cuál va a ser la respuesta si tu jefe te habla con honestidad intelectual? La respuesta es ninguno. ¿Cómo? Ninguno. No tiene el menor sentido que si yo tengo un seguro obligatorio, obligues a la víctima a demandar al asegurado. ¿Para qué? Si va a terminar pagando la compañía de seguros. Por eso, en casi todo el planeta, la víctima tiene acción directa contra la compañía de seguros. Obviamente puede ser que todo el planeta esté equivocado y que nosotros tengamos la luz, o la realidad es que nosotros estamos haciendo tonterías. No tiene el menor sentido que tengas que demandar al asegurado. Esto para que vayamos viendo lo que pasa en el mundo. Ahora, pero volvamos a nuestro país, más allá de lo que pasa en el mundo. Si Waldo, yo podría llegar a demandar derechamente a la compañía de seguros. Y mi pregunta sería, y abrevemos en el artículo más importante de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 40. Y entonces, ¿qué vamos a analizar? A ver, la pregunta es, che, si la víctima es un consumidor donde hay una compañía de seguros, esta víctima, consumidor, forma parte de una relación de consumo. Nota a pie de página para los abogados más jóvenes. Por favor, muchísima atención al concepto relación de consumo, porque es un tsunami jurídico. Hizo explotar la normativa de todo lo que nos enseñaron. Y ojo que el concepto de relación de consumo no es nuevo.
está en la Constitución Nacional, artículo 42 del año 93, 94, ¿ok? Entonces, ¿qué significa el concepto de relación de consumo? Significa que desaparece, no existe más la absurda distinción entre relación contractual y relación extracontractual. Pero va de vuelta, esta no es una idea de Walter, yo no soy nadie. La Constitución del 94, el artículo 42, te habla que se practica el consumo en ¿dónde? En una relación de consumo. ¿Y por qué relación de consumo? El ejemplo de siempre. Yo compré la yeta para el mate y me hace mal. ¿Yo puedo mandar al kiosquero? Sí. Con el kiosquero tengo la relación contractual. Ahora, ¿yo puedo demandar a alguien más? Sí, puedo demandar al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador y al que le puso la marca. Pero yo con estas 6 personas no tengo relación contractual. No importa, porque todos forman parte de la relación de consumo. Ahí está el salto cuántico que tiene el consumidor. No es una relación contractual que es solamente el pibe que tenés enfrente. No. Puedes mandar al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador y al que puso la marca, con los cuales casi por definición no tenés relación de consumo, de relación contractual. No importa, porque hay relación de consumo. Pues bien, pari passu, de la misma manera que el comprador de yerba puede demandar a toda la cadena de comercialización, lo mismo acontece con la víctima. La víctima forma parte de la relación de consumo. Y si la víctima forma parte de la relación de consumo, ¿podrá demandar a cualquiera de los que forman parte de la relación de consumo? La respuesta es sí, por supuesto. Explota el mundo legal. Fíjate, pero estas no son cuestiones que se me ocurren a mí. Esto está en la normativa, lo tenemos que plantear nosotros. Entonces vos fíjate que si de verdad la víctima forma parte de una relación de consumo, yo como abogado de la víctima puedo demandar a todos o a cualquiera relación de consumo. Y elijo demandar solamente a la compañía de seguros. Fíjate la trascendencia práctica que tiene esto para el tema de procesal que la víctima sea un consumidor. Entonces, primera consecuencia, gratuidad. Segundo, juicio abreviado. Tercero, acción directa. Cuarta, cargas probatorias dinámicas. Y acá, muchachos, de vuelta, todas las pilas. A los que somos pelados, viejos ya, nos enseñaron el que alega debe probar. Mentira. Perdón. Mentira. ¿Cómo significa que es mentira? Claro. Hoy se aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¡Wow! ¿Y qué es ese nombre tan rimbombante, teoría de las cargas probatorias dinámicas? Significa, sencillo, determina que ¿quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Va de vuelta. ¿Tiene que probar el que alega? No, porque eso era algo duro, que era inamovible. Hoy es flexible. La normativa en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor determina que tiene que probar aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y acá, amigos, sí vamos a poder llegar a plantear que en muchos casos realmente va a estar mucho mejor parada para probar la propia compañía de seguros. ¿Ok? Entonces, fíjate qué interesante esta cuestión de cómo lo vamos analizando. Por el hecho de que la víctima sea un consumidor, vas a poder aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Nota a pie de página. En aquellos casos donde vos, tu cliente, no sea un consumidor, también podés aplicar las cargas probatorias dinámicas. Esta vez vamos a cambiar la estrategia y no lo vamos a hacer por el artículo 53 de la Ley 24.240, sino por algo que no se terminó de desarrollar del todo, pero que está en la normativa. Y lo dice claramente Kevin Bacher de Carlucci, que es el artículo 1735. El artículo 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación, colegas, te establece las cargas probatorias dinámicas. De manera tal que cuando vos sos un consumidor, apelás al artículo 53 que te lo dice claramente. En el caso de que tu cliente no sea un consumidor, pero por ejemplo sea un contrato de adhesión o algo parecido, vas a poder utilizar el artículo 1735 del Código Civil y Comercial que te establece claramente las cargas probatorias dinámicas. Ya tenés la cuarta consecuencia trascendente para el que litiga día a día. Quinta, ¿qué tenemos también? La mayor facilidad para la aplicación de las medidas autosatisfactivas. Esto, colegas, es una maravilla que realmente se utiliza poco en Argentina, lamentablemente. A ver,
¿Qué son las medidas autosatisfactivas? ¿Y están previstas en la normativa vigente? Sí, por supuesto. ¿Y dónde están previstas? En el artículo 68 de la ley 24.449. ¿Y esto qué determina? Si hubiese alguien que no es de Argentina, cuando yo cuente esto va a decir, wow, en Argentina viven en Finlandia o en Suecia. Claro, ¿qué dice el artículo 68 de la ley 24.449? Sencillo, determina que, producido que sea el accidente de tránsito, de manera inmediata, la compañía de seguros procederá a pagar los gastos de sanatorio y los gastos de sepelio. Va de vuelta. Producido que sea el accidente de tránsito, de manera inmediata, la compañía de seguros procederá a pagar los gastos de sanatorio y los gastos de entierro. A ver, somos 110. Muchos de ustedes han visto de manera frecuente que la compañía de seguros pague los gastos de sanatorio y los gastos de sepelio. Acá varios me dicen, no, son todos vírgenes. Bien, bien, bien. Pero para eso está Juan Jacobo Rousseau, donde dice, se los obligará a ser libres. ¿Y qué vamos a hacer? Muchachos, tenemos la parte técnica para obligarlos a que paguen esto. ¿Y cómo? A través de las medidas autosatisfactivas. Vamos a explicar las medidas autosatisfactivas, ¿qué son? Coinciden con las medidas cautelares en que ambas son urgentes. Tanto la cautelar como la autosatisfactiva son urgentes. ¿Y en qué se diferencian? Sencillo, la cautelar que vos conocés es una medida accesoria a un proceso principal, generalmente un incidente de embargo. En cambio, la autosatisfactiva, ella es la parte, la causa principal del expediente. Hay un expediente que es de medida autosatisfactiva. Ahora vamos a explicar. Segunda cuestión, la medida cautelar es provisoria, en tanto que la autosatisfactiva es definitiva. Punto. Se aplica de manera definitiva, no se cambia. Tercera característica, y ahora vamos a poner el caso concreto. La medida cautelar requiere verosimilitud en el derecho, en tanto que la autosatisfactiva requiere alta verosimilitud en el derecho. ¿Y esto qué significa concretamente? Suponte que llega tu cliente y te dice, doctor, mire, todo muy bonito, me atropelló un auto, yo me tengo que operar, qué sé yo, y no tengo la plata para pagarle al médico, que esto, que el otro, en el hospital no me atiende, tengo tal médico que me puede operar, pero hay que pagar tanta plata. ¿Podemos hacer algo? Sí, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? Primero de todo, en virtud del artículo 68 de la ley 24.449, exigirle a la compañía que pague los gastos de sanatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero de todo, carta documento, a ver qué te dicen. Generalmente te dicen pío pío, no, camine cucha, vaya a otro lado, hoy no estamos de onda, no te la pago. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La medida autosatisfactiva. ¿Y qué significa la autosatisfactiva? No significa que vos tenés que hacer el juicio principal de daños y perjuicios y como accesorio pedir los gastos de sanatorio. No, es un escrito más pequeño, más breve, donde vos le tenés que explicar al juez que hay un accidente, que hay un asegurado, que hay urgencia y que lo tiene que pagar la compañía de seguros. Con esas 4 cuestiones, el juez le corre traslado a la compañía de seguros por 3 o 5 días. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál es la única defensa que tiene la compañía de seguros? Decir, mire, jamás lo tuve a este tipo como asegurado. Es la única defensa que tiene la compañía de seguros. No te puede decir que hay culpa de la víctima, que hay culpa del asegurado, que hay culpa grave de este, que estaba en mora el pago de la prima. No puede decir que no hicieron la denuncia, nada. Ni siquiera te puedo decir que no hay responsabilidad del asegurado. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros tienen que pagar los gastos de sanatorio aun cuando no exista responsabilidad del asegurado. Vos fijate la importancia que tiene todo esto. Entonces, ¿vos qué hacés? Metés la autosatisfactiva, el juez le corre traslado. La compañía tiene 3 o 5 días para contestar, eso va a depender de cada lado y de cada provincia. Porque nosotros solemos hablar que la autosatisfactiva no está regulada, pero eso es una pedantería ridícula de los que somos de capital. ¿Ok? No está regulada en capital y en provincia. En capital, mejor dicho. Pero hay varias provincias, por ejemplo La Pampa, que sí tienen reguladas las autosatisfactivas. ¿Ok? Esto para ser un poquito más federal al tema. Entonces, cuando el juez le corre traslado a la compañía de seguros, la compañía de seguros no le queda otra alternativa que pagarte los gastos de sanatorio. ¿Ok? Vos fijate la rapidez que es recontra expeditivo. Es casi inmediato. ¿Está?
Claro, cuando alguien que no sea abogado escucha esta charla dice, wow, estamos viviendo en Noruega. No estaría siendo el caso. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que las compañías de seguros conocen mucho Sun Tzu. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿hay que pagar? Sí. Bueno, que sea lo suficientemente poco para que no sea casi nada. ¿Perdón? Fíjate vos hoy cuántos son los gastos de sanatorio. Creo que tu cliente puede estar en terapia intensiva 17 minutos. Al minuto 18 te lo tirarán al pasillo. Ok. Entonces acá viene lo que tenemos que hacer nosotros de planteos en demandas docentes estratégicas. La pregunta es, colegas, ¿quién determinó el monto de los gastos de sanatorio? La respuesta entre nosotros, total somos poquitos, nada más que 109. Algún oscuro burócrata de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuánto es el monto ese? Ridículo, absurdo. Es ridículo, absurdo. Entonces mi pregunta es, y se la planteo, colegas, hay una ley nacional, la 24449, que ordena la compañía de seguros tiene que pagar los gastos sanatorios. Muy bien. Y después hay resoluciones que van variando en el tiempo de la Superintendencia de Seguros de la Nación que te vacía de contenido la obligación de la compañía de seguros, poniéndote 3 caramelos como gasto de sanatorio. Mi pregunta es, colegas, ¿puede un acto administrativo de la Superintendencia de Seguros de la Nación vaciar de contenido a una ley nacional? Y la respuesta es sí o no. No hay mucha vuelta. Acá no hay diálogo de fuente, ni mucho menos. O sí o no. En mi barrio, yo vivo lejos de la capital, dicen no, una resolución administrativa no puede modificar una ley nacional. Entonces, ¿cuál es el planteo? Una vez que vos metiste la autosatisfactiva, después vas a meter el juicio justamente de daños y perjuicios. ¿Cuál va a ser mi sugerencia? Uno, que metas en el juicio de daños y perjuicios una primera cuestión respecto a esto, que significa que vos le plantees al juez que si el tope de la suma asegurada fuera razonable, habría que respetarlo. Pero si el tope de la suma asegurada no es razonable, ¿cuál es la consecuencia? No tiene tope. Va de vuelta. Si el tope de la suma asegurada, perdón, de la suma del monto de los gastos sanatorios fuera razonable, hay que respetarlo. Ahora, si no es razonable, ¿por qué no es razonable? Porque un acto administrativo te vació de contenido una ley nacional. En ese caso, ¿qué hay que hacer? No hay que respetarlo y por tanto no tiene tope. ¿Ok? Fíjate vos la importancia que tiene la cuestión para plantearlo en su justa medida. Porque al toque rápidamente vas a conseguir por lo menos hasta lo que determina la super. Pero, by the way, te dejaría abierto en el juicio de daños y perjuicios para que también hagan algo, para que se rompa ese techo. ¿Ok? Fíjate, esta es la quinta consecuencia concreta de que la víctima sea un consumidor. Y tenés una sexta, que es muy interesante. Análoga a esta, aunque no es lo mismo, es la denominada tutela anticipada. La tutela anticipada es una creación pretoriana. Esto viene de la época de Carlos Saúl I, que tenía una Corte Suprema que apoyaba todo lo que él decía, bastante lejos del concepto de justicia. Muy bien, mayoría automática, todo divertido, ¿no? Pero como Dios es argentino, cada tanto nos tira un centro. Y en plena corte de Menem se dictó, no es una acción preventiva, es una tutela anticipada. Esta tutela anticipada se llamaba el caso Camacho Acosta contra Graf y Graf. ¿Cómo era el caso? Camacho Acosta era un laburante, un operario que estaba trabajando en imprenta y la máquina le corta el brazo. Uy, pobre tipo. Juicio a la empresa, todo bien, tramita el juicio. Mientras está tramitando el juicio, el médico le dice a Camacho, che, Camacho, vení, negrito, te tengo que contar algo. Vos sabés que para poner una prótesis tenés un periodo ventana. Pasado lo cual ese periodo ya después no te puedo poner la prótesis. Bueno, te quedan 2 meses para que yo te ponga la prótesis. Entonces Camacho Acosta lo llama a la voz y dice, che, negrito, ¿en 2 meses terminará el juicio y me das la sentencia? Y luego dice, no, pibe, ni disfrazado de oso. Es que yo necesito la prótesis ahora, si no después cuando me la den dentro de 3 años, la voy a colgar en la pared, no me sirve de nada. Entonces, ¿qué hizo el abogado creativo? Camacho Acosta contra Graf y Graf. ¿Qué hizo el abogado creativo?
planteó una tutela anticipada. ¿Qué es la tutela anticipada? Vos fíjate, cuando haces una demanda, la demanda tiene un objeto. ¿El objeto qué es? La tutela que vos le pedís al juez. Y le pedís daño emergente, lucro cesante, daño moral, una prótesis. Entonces, ¿qué se lo dijo? Mire, señor juez, si no le ponemos la prótesis ahora, no va a servir más. Entonces, la tutela que está en mi demanda, le pido que me la anticipe, que me haga como una sentencia adelantada, únicamente para el tema de la prótesis, y que obligue a la demandada a que me ponga la prótesis, sin perjuicio de lo que después sigue el juicio. El juez dijo, camine y escucha. No, ¿cómo viste eso? No, yo tengo que dar la sentencia cuando termine dentro de 20 años. Llegan a la Corte Suprema, ¿y qué dijo la Corte Suprema de Carlos Saúl I? La tutela anticipada no está prevista en el Código Procesal y el Código Procesal Civil y Comercial. Uy, decimos todo, perdimos. Pero, como todo lo que no está prohibido está permitido, ordénese a la demandada a que pague, a que entregue la prótesis sin perjuicio de lo que suceda luego con el expediente al final en la sentencia definitiva. Por eso vos fíjate la importancia de cómo juegan en conjunto. Por un lado, la medida autosatisfactiva de la obligación legal autónoma de los gastos de sanatorio y paralelo al ladito, muy primo hermano, la tutela anticipada, donde vos sí le podés pedir al juez que te haga esto. Este caso es Camacho Costa y hay otro Pardo más reciente, donde la Corte Suprema también determinó la aceptación de esta tutela anticipada. ¿Por qué? Porque la justicia que no es oportuna, no sirve. ¿De qué le va a servir al tipo que le pongan la prótesis cuando ya no la puede usar? ¿Ok? Entonces, puede haber algún riesgo, después el juicio se pierda, se gane, sí, qué sé yo, puede pasar. Pero si hay humo de buen derecho, si vos tenés un tipo que perdió un brazo en una máquina y en realidad la responsabilidad es objetiva, no es muy difícil pensar que hay altas probabilidades de que lo vayas a condenar. Pues bien, si lo vas a condenar, lo condenás de manera anticipada para el tema chiquitito de la prótesis, sin perjuicio que el juicio siga adelante. ¿Ok? Entonces, fíjate, ya tenemos 6 consecuencias concretas, puntuales y específicas de que la víctima sea un consumidor y que las puedes utilizar mañana en tus juicios. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos al tema de las consecuencias de fondo. Y acá sí, amigos, vamos a hablar con absoluta sinceridad. ¿Por qué se arma tanto lío cuando nosotros planteamos que la víctima es un consumidor? ¿Por una cuestión de etiquetas? ¿Por una cuestión de nomenclatura jurídica? No, en absoluto. En realidad, ¿el tema cuál es? Es la madre de todas las batallas. ¿Y cuál es la madre de todas las batallas, Waldo? Sencillo. El instrumento que han utilizado los países desarrollados para obligar a las compañías de seguros que paguen en tiempo y forma de manera inmediata. ¡Wow! ¿Cuál es ese instituto milagroso? Sencillo. Daños punitivos. Y acá, sí, colegas, entramos en el tema más importante y fundamental que tenemos en la parte de responsabilidad civil. Los daños punitivos. Recuerden que las empresas no tienen corazón, tienen bolsillo. Por eso es que Carlos Verdi siempre te hablaba de lo que era el incumplimiento eficiente de las compañías de seguros. ¿Cómo? Repetime. El incumplimiento eficiente. ¿Qué es el incumplimiento eficiente? Que la compañía de seguros no cumple con lo que corresponde y a pesar de eso gana plata. Volvemos a aclarar que estamos hablando de aquellas compañías que no pagan, ¿ok? Porque hay muchas compañías que pagan siniestros, pero la compañía que paga siniestro no es que tu cliente te va a decir, doctor, vengo a avisarle que la compañía de seguros me pagó el siniestro. No. A vos te llega ¿cuándo? Cuando hay una crisis del sistema, cuando la compañía de seguros no pagó. ¿Y qué hay que hacer con la compañía de seguros no pagó? ¿Romperle el corazón? No, el bolsillo. Y acá vienen los daños punitivos, mis amigos. Este es un tema fundamental, básico y determinante. Una anécdota muy chiquita de uno de los más grandes doctrinarios de Francia, François Chabas. En la década del 90 vino a Buenos Aires y dio una charla y al final dijo, sí, ya en Francia no hay más juicios de accidentes de tránsito porque las compañías de seguros pagan de manera inmediata. ¡Wow! Cuando termina la conferencia, vamos, decimos, François,
qué nivel, qué cultura la francesa, que pagan de manera inmediata. Y François Jabas, que hablaba muy bien el castellano y era un reo de aquello, dice, no, si nosotros somos tan atorrantes como ustedes, nosotros también somos latinos. Está bien, serán muy latinos, hermano, pero vos pagás rápido y acá no se paga rápido. Ah, no, eso cambió el 5 de julio de 1985. Me está jodiendo. El 5 de julio. ¿Y qué pasó en esa fecha patria? Ah, se dictó la ley Badinter. La ley Badinter, wow. Che, ¿y qué dice la ley Badinter? Que es que hizo esta magia absoluta. Bueno, tiene algunas cositas. Por ejemplo, cuando la víctima le presenta el reclamo a la compañía de seguros, la compañía de seguros le tiene que sellar la nota de reclamo. ¿No te ha pasado que vos vas a una compañía de seguros y te dicen, no, mira, hoy justo viene un tipo que es manquito, no tiene brazos, no te vamos a sellar la nota, dejala ahí, si no se vuela, capaz que te la leemos. Sí, tenemos suerte, si no, ni te la leemos. Primera cuestión, obliguen a sellar la nota de reclamo. ¡Wow! Alta tecnología, parece inteligencia artificial, ¡qué genialidad! Y la segunda cuestión, esta está buenísima. Determina que la compañía de seguros tiene la obligación legal de hacer una oferta fundada por escrito a la víctima. Va de vuelta. La compañía de seguros tiene la obligación de hacer una oferta fundada por escrito a la víctima. Perdón, somos 190. ¿Cuántos de ustedes recibieron una oferta escrita fundada de la compañía de seguros cuando haces un reclamo? Me parece que son todos vírgenes también. Nadie. No, yo tampoco. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La víctima recibe la oferta. ¿La acepta o la rechaza? Si la acepta, se cierra todo y a otra cosa. Si la rechaza, va a juicio. ¿Y qué sucede? Cuando el juez va a dictar la sentencia, antes de dictar la sentencia, agarra un papelito y dice, a ver, ¿qué dice la oferta que hace la compañía de seguros? Que te van a ofrecer 4 caramelos Subus usados. Ah, muy bien, vos fuiste pícaro. Te vamos a aplicar daños punitivos. Francesa. ¿Y cómo son los daños punitivos a la francesa? Te triplican la tasa activa. Es decir, lo que el genial Carlos Gersi adelantaba hace 30 años. Amigos, la trascendencia del análisis económico del derecho para proteger a las víctimas. Acá, la pregunta es, y acá con honestidad intelectual salvaje, las compañías que tienen por norma no llegar a un acuerdo en los juicios, ¿por qué lo hacen? ¿Porque tienen abogados ignorantes? ¿Porque no entienden de derecho? ¿O porque el que manda es el gerente financiero que pone la plata a trabajar? Y después le dicen al abogado, abogado, vos decís en el juicio que la suma asegurada queda fija e inamovible por los siglos de los siglos. Ok. De vuelta, Carlos Gersi, incumplimiento eficiente. No te pagan y ganan plata. Ok. Entonces, ¿qué se hace en los países desarrollados? Se le pega en la base a la empresa. ¿Y cuál es la base de la empresa? El bolsillo. Entonces, en Francia te triplican la suma asegurada. En los otros países te aplican daños punitivos. Y esta es la madre de todas las batallas. Amigos, vamos a estar toda la vida nosotros hablando de estas cuestiones y mientras a la compañía de seguros les resulte beneficioso no pagar, se van a reír de nosotros. ¿Ok? Ya vamos a hablar de uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo Flores. Ya vamos a hablar de ese fallo. ¿Ok? Te spoileo un poquito para aquel que no está muy metido en el tema. Y es que la Corte dice que la suma asegurada no se actualiza. Entonces la pregunta es, si a vos te dicen que si vos pagas una deuda hoy o dentro de 7 años es el mismo monto que vas a pagar más los intereses, ¿vos te vas a apurar mucho a pagar? Bueno, hay varias compañías de seguros que no son serias que no se apuran a pagar. Muy bien, a esas compañías, porque vos fíjate la paradoja, vos tenés compañías serias que sí pagan, pero quedan todas manchadas por las compañías que no son serias. Entonces yo les digo a las compañías serias, muchachos, ustedes mismos tienen que hacer que se vayan del mercado los que son boliches, que realmente no cumplen con la función social que corresponde. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Sencillo, pedir daño punitivo. ¿Qué es el daño punitivo? Esto es fundamental. Un ejemplo chiquito, hay el ejemplo más paradigmático de daño punitivo, es en la década del 60 el Ford Pinto. En la década del 60 los japoneses invaden Estados Unidos con autos baratos, chiquitos y económicos.
Entonces el presidente de la Ford, Henry Ford III, llama a su gerente general, Lee Iacocca, y dice, negro, saqueme un auto chiquito, barato y económico ya, porque si no quebramos. Ok, se pone a trabajar, sale el Ford Pinto. Una maravilla, hermoso el auto. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando está por salir a la venta, el gerente de operaciones lo llama a Henry Ford y dice, che, negro, que little problem. ¿Qué pasa? Si nos toca muy fuerte atrás, explota el auto. Henry Ford dijo, oh, shit. Che, qué macana, hermano. Y decime, ¿y cuánto sale arreglarlo? Arreglarlo, 120 millones de dólares. Década del 60, lo tenés multiplicado por 20, más o menos. ¿Ok? Corta, llaman a los actuarios y dicen, che, actuario, ¿cómo va? Suponete, es un ejemplo hipotético, no es verdad, ¿no? Que yo saco un auto explotador a la calle. ¿Cuánta gente se moriría? Tanta gente. Corta. Agarra el teléfono. Hola, departamento de aves negras. Perdón, de legales. Sí. Dígame, si yo saco un auto explotador y se me muere tanta gente, ¿cuánto voy a pagar de indemnización? 100 millones de dólares. Va de vuelta. Arreglar el auto me sale 120 millones de dólares por 20, ¿no? Actualizando. No arreglar el auto y pagar la indemnización me sale 100 millones de dólares. Les doy 108 oportunidades para que me digan qué hizo Henry Ford III. Hola, ponele un botiquín con cremita para quemaduras, gasitas y curitas. Así cuando la gente se quema, le pongamos algo rápido. Y ahí salió a la venta el auto. Y ya los yanquis no me los banco mucho, pero en el tema actuarial más o menos la pegan. Y empezaron a morirse las personas. Pero resulta que la Ford tenía una reserva para ir pagando a cada muertito. Oye, y entonces la Ford dice, ¿cuál es el problema? No entiendo. Si yo va un tipo quemado, voy, le pago y ya está. Y así empiezan a pagar por todos los estados. Nadie se quejó. Hasta que llegan a California, donde están los jueces herejes. Y el juez hereje dice, pero perdóneme, llega el de la Ford y dice, no hay un muertito. El caso es Grimshaw contra Ford Company. Llega el juez, el abogado dice, ¿dónde está el muertito? Bueno, acá no hay muertito, hay un matrimonio joven con un nene de 14 años que explota el auto y el nene quedó cuadripléjico. No vamos a discriminar, hagamos cuenta que está muertito, vamos, le pagamos, no sea problema. Estoy pagando más o menos 2 palitos verdes por vida, ¿le parece bien? Hay una película buenísima, El proceso final con Gene Hackman. Entonces el juez dice, pero pará, ¿puede ser que yo haya escuchado que los autos Ford Pinto explotan? No, Clarín miente, no le creas, son los medios que nos dicen cosas feas, nada que ver. Ah, bueno. ¿Cómo es el sistema legal yanqui? Cuando el juez te pide una documentación, ni se te ocurra no entregársela porque te echan de la barra de abogados de una. Muy bien. Pide el expediente del Ford Pinto. Y empieza a ver, oiga, ¿qué dice que iba a explotar? Bueno, a veces, qué sé, un poquito. Y acá dice que hiciste una reserva para pagar los juicios que te iban a llegar cuando la gente explotara. Bueno, sí, somos muy previsores. Ok, relájate tú, no hay problema. Yo, como soy juez, no te puedo prohibir a vos que sigas fabricando el auto. Pero sí lo que puedo hacer es hacer un análisis económico del derecho. Entonces voy a tomar una institución inglesa, los punitive damages, que son como multas, sanciones que se aplican en agregado de la parte compensatoria y te lo voy a aplicar a ti. Entonces dictó la sentencia y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que pagar daño compensatorio. Por el cuadripléjico, 2 palitos verdes. Le hago el cheque, no, quietito, mi amigo. Plus, vamos a sumarle daño punitivo. 120 millones de dólares de daño punitivo. Pregúntame qué hizo Ford al día siguiente. Recall, retiró del mercado porque ya no era negocio que la gente se muera quemada. ¿Qué hubiéramos hecho en Argentina? Avisos en... Señores, muérase quemado que ya tengo hecho la demanda y hacemos copy-paste y hacemos el más demanda y el juez hacía copy-paste con la sentencia y así la gente sigue muriendo. No, mis amigos, no. Recuerden, yo critico muchísimo el Código Civil y Comercial, pero tiene algunas cosas que son maravillosas. Una de las cosas maravillosas es que dejó de lado la mentira que nos dijeron nosotros cuando fuimos a la facultad. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la facultad? Nos decían, el daño es la vedette de la teoría de la reparación, porque lo importante es reparar el daño. Mentira, estafa, robo. ¿Cómo es mentira? ¿Qué pasó, Waldo? A ver, pregunta. Ahí lo tenemos a Carlos, que capaz que juega bien al fútbol. Digo, Carlos, ¿cuánto querés por tu pierna derecha? O a Carla,
Le digo, Carla, ¿cuánto querés por tu ojo izquierdo? ¿Y cuál es la respuesta? Ah, no jodamos, conmigo no te metas, hermano, porque en los accidentes de tránsito los autos esquivan a los abogados. A nosotros no nos atropellan. ¿Cómo que no? Si yo te estoy diciendo cuánto querés por tu brazo o por tu ojo, la respuesta sería, quiero esto porque eso compensa claramente lo mío. No. ¿Cómo? No. La única manera de reparar el daño, y esto lo dice el artículo 1710, es que el daño no se produzca. Punto. Va de vuelta. La única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. ¿Ok? Y a esto apuntan los daños punitivos. A esto apuntan los daños punitivos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto disuasorio que determina. A ver si lo tengo por acá. Este es un libro buenísimo que me compré en Estados Unidos. How to make insurance companies pay your claims. Y qué hacer para que las compañías de seguros paguen tus siniestros y qué hacer cuando no te pagan. Este pibe, William Chernoff, es uno de los abogados más importantes de Estados Unidos y te habla de 7 leading cases de cómo se aplican los daños punitivos a las compañías de seguros que no pagaron en tiempo oportuno. ¿Y esto qué te hace? Le rompió la ecuación financiera, porque las compañías de seguros ganaban plata no pagando. Cuando vos, además de lo que tienen que pagar de daño compensatorio, le pones un daño punitivo que rompe todo eso, hace que la compañía pague de manera inmediata. Y eso ahora sí lo traemos a lo nuestro. ¿Ok? Y la pregunta sería, che, si las compañías de seguros que no pagan en tiempo y forma le aplicaran daño punitivo, ¿pagarían de manera inmediata? Y la respuesta es sí, por supuesto. ¿Ok? Y la otra pregunta es, che, ¿tenemos la llave para hacer eso? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la llave? Sencillo, daño punitivo. ¿Y el daño punitivo dónde está? En la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Ok? Y entonces, vos fíjate cómo cierra por todos lados para aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. La víctima tiene que ser un consumidor. ¿Ok? ¿Se entiende? Acá preguntan, che, ¿puedo mandar a la super? No, no te gastes, Lidia. No pierdas tiempo a la super. Es responsable, debería ser responsable, pero no vas a llegar a nada porque ustedes son jóvenes, pero Argentina tiene un récord mundial que tiene en la historia de nuestra vida 160 compañías de seguros que han quebrado. Si por cada compañía de seguros quebrada vos le mandabas a la super, la deuda externa de Argentina sería de 100 mil millones de trillones de dólares. No, olvídalo. Si es responsable, para mí sí, pero nunca lo van a condenar. No he visto ningún fallo que lo condene. Entonces, volviendo a lo nuestro, vos fíjate qué importante. Si le aplicás daño punitivo a la empresa, a la compañía de seguros, ojo, y esto que yo hablo de compañías de seguros, se puede aplicar a cualquier empresa en general frente a un consumidor, ¿eh? Eso es determinante. Y lo bueno que tiene el daño punitivo es que tiene que ser lo suficientemente fuerte para que duela, pero no tan grave como para que sirva a la quiebra a la empresa. ¿Ok? Y te la tiro por si, pues, che, igual, ¿de cuánto le pongo de daño punitivo? ¿1.000.000, 3 pesos, 4 caramelos? Te tiro onda. Argentina tiene varias cosas brillantes. Yo les conté a ustedes que Argentina va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos. ¿Ok? ¿Y por qué? Justamente por la educación, especialmente la educación pública, y por los tribunales. ¿Ok? Por eso tengo tanta fe, más allá de ser de la UBA, orgullo UBA, por supuesto. Y dentro de los grandes doctrinarios que tenemos, Bahía Blanca, tenés a Hugo Aciarri, Pamela Tolosa y Matías Irigoyen Tesca. Entrá a www.UNS y ahí tenés esta gente que es especialista en análisis económico del derecho. Matías Irigoyen Tesca hizo una fórmula para el cálculo de los daños punitivos. Fíjate si te sirve o no, pero hasta vas a tener algo medianamente objetivo para reclamar el daño punitivo. Al final del camino, ¿qué les decía el juez? Señor juez, mire, usted le tiene que dar un daño punitivo tan, pero tan grande que le duela a la compañía de seguros para que no vuelva a repetir este accionar. En este caso, cuentan un caso de un tipo que tiene que cobrar una renta de $100. Y el gerente dijo, che, tanto trámite por pagarle $100, pero no le pague más los $100. No, pero le corresponde, sí, pero gastamos más plata en la parte administrativa que pagando $100. Le hicieron juicio, le hicieron pagar $8 millones más los $100 por los meses que faltaban. Preguntame si ahora la compañía de seguros paga en tiempo y forma los $100. Adivina. ¿Se entiende? Y acá viene el gran tema, amigos.
Vivimos en Argentina, lejos, muy lejos del mundo. Y la ventaja de ser un país en vías de subdesarrollo es que vos ves la película que pasa en otros países. Y mi pregunta es, colegas, si en los países desarrollados, donde las compañías de seguros pagan en tiempo y forma, lo hacen porque si no pagan le aplican daño punitivo, ¿no sería una buena idea copiar eso y aplicarlo acá? Es más, y también, no seamos infantiles, ¿eh? No, no es que el mundo se quiere abusar de nosotros. No, no, no. Nosotros somos los tontos que nos dejamos abusar. Porque mi pregunta es, che, las compañías de seguros norteamericanas, francesas y españolas que pagan en tiempo informe en sus países, porque si no les rompen los dientes con daño punitivo, cuando vienen acá, ¿pagan de la misma manera? Algunas sí, otras no. Y si no pagan de la misma manera, ¿por qué es? ¿Porque se volvieron malos? ¿O porque nosotros no los apretamos como corresponde con la ley en la mano? ¿Se entiende que todo es táctica y estrategia? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer y por eso de ahí viene lo nuestro, que son las demandas que tenemos que plantear en estos casos. ¿Está? Bien, avancemos un poquito más. Tengo otras cuestiones más que se pueden aplicar acá, pero de las consecuencias prácticas, pero creo que con estas son las principales porque me gustaría también tocar otros temas que te hacen a la parte práctica. Así vamos a hacer un pequeño popurrí rápido de todo esto. Segundo tema, la suma asegurada. Y acá sí, mis amigos, tenemos que ponernos los pantalones porque tenemos que hablar de temas complejos. Y vamos a hablar del fallo Flores, este fallo que te dije que es horrible. ¿Y qué dice el fallo Flores? A ver, yo se los quiero y ustedes me dicen, capaz que están de acuerdo con la Corte, y perfecto. A ver, amigos, no es una falta de respeto criticar ni siquiera a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque estamos en una república. Y mientras las críticas se hagan con educación y con fundamento, es una de las bases de un sistema republicano. Y siempre recuerdo, no sé si los conté, un viejo profesor mío, que cuando yo era chiquito, en el siglo pasado, me decía, señores, el abogado no es más que el juez. Y agregaba, tampoco menos. Va de vuelta, el abogado no es más que el juez, pero tampoco menos. Entonces, ¿yo tengo derecho a criticar a la Corte Suprema? Por supuesto. Hasta tengo el deber moral. Soy profesor de la UBA. No puedo quedarme callado. Y en la UBA tenemos libertad de cátedra. ¿Ok? Pero a ver, les planteo el caso y ustedes me dirán. En el año 1992, la mayoría de las damas acá no habían nacido, se fijó una suma asegurada para el seguro obligatorio de automotores de 30.000 pesos. Año 1992, 30.000 pesos, que eran 30.000 dólares. ¿Ok? Bien. En el año 2007, el señor Jiménez hace un seguro por 30.000 pesos. 2007. Muy bien. En el año 2017 se dicta el fallo Flores contra Jiménez. ¿Y qué dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? Determina que la suma de 30.000 pesos, que en el año 92 eran 30.000 dólares, ¿cuánto era un cuarto de siglo después? Es decir, 25 años después, en el año 2017. ¿A cuánto equivalía esos 30.000 pesos o 30.000 dólares? ¿Y qué dijo nuestra Corte? Por suerte, como en Argentina no hay inflación, los 30.000 pesos del año 92 en el año 2017 eran 30.000 pesos, más intereses. Pregunta. Si vos fueras gerente financiero de la compañía de seguro y te dicen que la suma asegurada no se actualiza y vos tenés una inflación del 7, 8, 9% mensual, ¿vos le pagarías a alguien? Te lo pregunto íntimamente, tal somos nada más que 110 acá. Ok. O sea, acá viene el gran tema, colegas. ¿Se entiende lo que estamos hablando? No tiene el menor sentido que se determine que la suma asegurada no se actualiza. Es más, pregunta. Somos 110. A ver, decime, ¿qué otra cosa en el mercado argentino no se actualiza por 25 años? Escucho. Mi amigo Guillermo
Shakespeare, diría, algo huele a podrido en Dinamarca. Che, ¿no te llamaría la atención que en un país que tiene el récord mundial de inflación, justamente la suma asegurada no se actualice durante 25 años? Pero más todavía, el fallo Flores fue dictado en el año 2017. Ponele que no lo hubiera dictado en 2017 la Corte y lo hubiera dictado en el 2023. Ahora, por los fundamentos de la Corte, seguiría siendo lo mismo. Pues bien, el otro día invité a almorzar un par de amigos enfrente de la Facultad de Derecho de la UBA, a la fernetería. Éramos 4. ¿Cuánto me salió la cuenta? 30.000 pesos. Es decir, lo que yo pagué en una ensalada de burrata espectacular, lo recomiendo. Lo que yo pagué de un almuerzo es lo que sería el valor vida de una persona. ¿Eso me quiere decir la Corte Suprema? ¿No suena extraño? ¿No suena raro? Ok. Claro, ¿y qué te va a decir las compañías de seguros? No, porque la compañía de seguros paga en la medida del seguro. Artículo 118. No, te están mintiendo. ¿Cómo? Te están mintiendo. ¿Qué, Waldo, vos decís que la suma asegurada se puede actualizar? No lo digo yo, yo no soy nadie. Lo dijo un pibe que algo sabía de derecho llamado Isaac Alperín. Me está jodiendo. No. Isaac Alperín, cuando hizo la ley de seguros en el año 1959, como era un genio, el tipo miraba para adelante, igual que Carlos Gersi. Y él ya veía que esto se iba complicando. Entonces, cuando hizo la ley de seguros, incorporó una parte que no se aprobó en la ley, que era el seguro obligatorio. Ah, ¿y qué tenía de característica el seguro obligatorio? Estaba hecho en argentinos oro. Oye, ¿y qué significa que está en argentinos oro? Que es una deuda de valor. Mira qué sencillo, se va actualizando día a día. Entonces, cuando una compañía de seguro venga y te diga, no, porque si usted me quiere actualizar la suma asegurada, explota todo el sistema de relojería de las compañías de seguros, que es un axioma, eso. Nunca nadie comprobó. Puedo decirle, perdón, y acá Isaac Alperín, que algo sabía de seguros, decía que sí se puede actualizar la suma asegurada. Es más, él lo puso en la ley, en el proyecto de ley de 1959. Oye, pero no solo eso. A ver, seamos... A ver, vamos a poner un ejemplo concreto. Acá está el colega Jorge, y ponerle que a Jorge le llega una demanda por 20 millones de pesos. ¿Ok? Jorge atropelló a alguien y hizo una demanda por 20 millones de pesos. Y Jorge tiene una suma asegurada de 20 millones de pesos. Muy bien. Pregunta, colegas, ¿cuánto va a pagar Jorge de ese reclamo? Si yo tengo una suma asegurada de 20 millones de pesos y me llega un reclamo de 20 millones de pesos, Jorge, ¿cuánto paga? 0. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Pero resulta ser que le llega la demanda. Jorge, bueno, ¿cómo es? Se lo da a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros dice, relájate, Jorge, nosotros nos encargaremos. Y se hace un juicio que tarda 8 años. A los 8 años, el reclamo, que era de 20 millones de pesos, se convierte en 150 millones de pesos por el mero paso del tiempo de la inflación. Porque al reclamo de la víctima sí se lo actualiza por costo de vida. ¿Ok? Entonces, lo que era 20 millones termina siendo 150. Y la pregunta es, la suma asegurada de Jorge de 20 millones que satisfacía el 100% del reclamo, ¿cuánto es 8 años después? ¿Se eleva a 150 millones de pesos? Lo lamento, Jorge, no. Sigue clavado en 20 millones de pesos. Ergo, Jorge va a tener que pagar 130 millones de pesos. Y acá viene mi pregunta. A ver, ¿por qué te lo planteo así? Deja de lado a la víctima. Veamos a Jorge. El artículo, la ley de seguro, ¿qué dice en el tema de seguro de responsabilidad civil? Es para mantener indemne el patrimonio del asegurado. Si cuando se inició la demanda, Jorge tenía satisfecho con el seguro el 100% del reclamo y 8 años después tiene cubierto el 10% del reclamo, pregunta, colegas, ¿de verdad se está manteniendo indemne el patrimonio del asegurado? La respuesta es no. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. Ok. Pero bueno, ¿y la jurisprudencia qué dice? La jurisprudencia,
acá hay mucha gente joven, pero esto es para los BGP como yo, viejos, gordos y pelados. ¿Qué decía ante la jurisprudencia? Pero de manera unánime, la suma asegurada se actualiza. ¿En serio? Por supuesto que sí. Es más, hay un fallo plenario que dice que la suma asegurada se actualiza. El fallo Musa de Gómez, hecho por el segundo más brillante de la de Argentina, que fue Juan Carlos Félix Morandi, gerente delegado de la Superintendencia de Seguro de la Nación, que después fue camarista. ¿Y qué decía Morandi? Obviamente que la suma asegurada hay que actualizarla. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos te corran con la vaina y te digan, no, si se actualiza la suma asegurada, todo se va a caer. No, más todavía. ¿Qué dice la Superintendencia de Seguro de la Nación? Inventó las UCS. ¿Qué son las UCS? Unidad de cuenta de seguro. ¿Y eso qué era? Una moneda hipotética que se iba actualizando de acuerdo al costo de vida. Hello, la propia Superintendencia de Seguro de la Nación te ordenaba que se actualizara la suma asegurada. Entonces la pregunta es, che, ¿de verdad sería que si actualizamos la suma asegurada quiebran las compañías de seguro? La respuesta es no, por supuesto. ¿Ok? Entonces, acá Gabriel lo viste con Gersi, claro, Musa Gómez, el genio de Gersi, planteaba todo esto. Pero avancemos un poquito más. Entonces la pregunta es, che, ¿y qué dice la Corte? Y anotate porque vas a ganar tantos juicios con esto que te vas a acordar de esta charla. Vos no hables de actualización, no. Habla de adecuación. Bueno, igual de lo mismo. No. Escúchame esto, porque esto me la mandó Sun Tzu. Táctica y estrategia. Pregunta, che, los montos que vos tenés que pagar las tasas por recurso extraordinario, ¿van aumentando frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Van aumentando año a año? Sí, claro. ¿Y cómo hace la Corte para aumentar esas sumas? No podían decir que la actualizamos porque ellos dicen que no se puede actualizar. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Lo dice ella, ¿no, Waldo? Dice, lo adecuamos. Perdón, adecuamos el monto de lo que usted tiene que pagar. ¿Y qué diferencia hay entre actualizar y adecuar? Ninguna. Pero cuando vos digas actualización, dice, no, atrás Satanás. Pero la Corte misma, ella lo dice, adecúa la suma asegurada y dice, es válida la adecuación cuando sean pautas objetivas que lleguen a un resultado razonable. Ok, compro. Entonces vamos a adecuar con pautas objetivas que lleguen a un resultado razonable. Pero si lo hace la Corte para ella, para cobrarte a vos el recurso extraordinario, ¿no lo vamos a hacer con la suma asegurada? Por supuesto que sí. Es más, vos fijate que te suelen decir a la convención, no, atrás Satanás, porque ahí la ley de Cavallo te prohíbe la actualización monetaria. Acá les cuento a la gente joven un chiste buenísimo, que se los puede contar a sus amigos, que es simpaticísimo. Cuando yo era chiquito, muy chiquito, con un peso, comprabas $1. No es una joda, no es la época de San Martín, no. Con un peso comprabas $1. Entonces, ¿qué dijo la ley? Che, loco, si con un peso compramos $1 y dolarizamos la economía, no se puede actualizar, no se puede actualizar nada. Ok, tiene toda la lógica del mundo. Un peso, $1, todo bien. Pero si vos vas hoy a comprar $1 con un peso, me parecería que no te lo estarían dando. Te pedirían, no sé, 400 pesos, no sé cuánto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá, colega? Mirá qué importante esto. Esto se llama inconstitucionalidad sobreviniente. ¿Ok? Pongo un ejemplo. Caso Sejean. Los jóvenes no lo conocen. Es de mi época. Sejean era un abogado que se divorció y después quería volver a casarse. Le dijeron, no, atrás, Satanás, tú no puedes. Porque la ley, creo que era la 2392, decía, vos te podés divorciar, pero no te volver a casar. Y Sejean dice, amo a mi esposa, me quiero casar. Doy fe de eso, yo me acabo de casar hace 4 meses más o menos, en octubre. Hermoso, ¿y me quise casar? Sí, por segunda vez sí. Y Sejean se quería casar, no lo dejaban. Y Sejean dice, ¿pero por qué tengo mi derecho a casar? No se puede, porque la 2393 dice que no se puede. ¿Y qué hizo Sejean? Llegó a la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? La ley 2393 que prohibía volver a casarse era perfectamente válida en la década de 1880. Pero el mundo evoluciona.
Y eso que fue constitucional hace 100 años, hoy se ha tornado inconstitucional. ¿Por qué? Porque es una inconstitucionalidad sobreviniente. Es decir, lo que en su momento fue constitucional, hoy, de acuerdo a la temática que tenemos, se convirtió en inconstitucional. Punto. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, che, la ley Cavallo, que era de 1 a 1 y hoy es 500 a 1, ¿no habrá entrado en una inconstitucionalidad sobreviniente? La respuesta es sí, por supuesto, colegas. ¿Ok? Y esto plantealo, incluso tenés más artículos, el artículo 772, obligaciones de valor, o plantearle la demanda basada en la ley 1130 de Argentinos Oro. Aunque no lo crean, nosotros tenemos dos monedas, el peso común y el argentino oro. Y el argentino oro, que todavía se utiliza en el tema del código aeronáutico y todo, está vigente. Entonces, ¿qué pasa si vos lo planteás en vez del peso, lo planteás con otra moneda? Argentino oro. Y esto hace que se vaya actualizando. ¿Con esto qué quiero hacer, amigos? Solamente que se mantenga el valor de la suma asegurada para que cuando Jorge le llegó una demanda de 20 millones y a los 8 años sean 150, la compañía de seguros te paga el 100% de lo que estaba cubierto cuando llegó la demanda. No es que esté haciendo una casa de brujas. No, muchachos, vayamos a la realidad. ¿Ok? Entonces vos fijate la cantidad de temas que tenemos como para ir haciendo esto. Avancemos un poquito más. Yo les conté el caso de la obligación de la compañía de seguros a pagar un siniestro, aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. ¿Lo vimos eso, el fallo Aubert? ¿Lo vimos? Sí. Bueno. Eso, avancen con eso porque es un tema fundamental. La compañía tiene que pagar. Avancemos un poquito más. Otro tema. En los seguros de responsabilidad civil, cuando le llega la demanda a Jorge, la pregunta es, ¿quién tiene la dirección del proceso? Y la póliza dice, la compañía de seguros tiene la dirección del proceso, por tanto, Jorge le tiene que hacer el poder al abogado de la compañía de seguros. Pregunta, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque la póliza dice que la compañía de seguros tiene la dirección del proceso. Sí, eso lo sé. ¿Qué dice la ley de seguros? ¿Dirá lo mismo? No. ¿Qué dice la ley de seguros? La ley de seguros no dice que la compañía de seguros tiene la dirección del proceso. La ley de seguros ordena que la compañía de seguros tiene la financiación del proceso. Oiga, ¿y esto qué significa? Muy sencillo. Significa en cristiano que los gastos de defensa del asegurado en un juicio los tiene que pagar la compañía de seguros. Pero no significa que el abogado lo tenga que poner la compañía de seguros. Va de vuelta. ¿Los honorarios del abogado que defiende los seguros tiene que pagar la compañía de seguros? Sí, artículo 110. Está obligado a pagar los gastos de defensa. Pero no dice la ley que tiene que elegir el abogado. Bueno, pero lo dice la póliza. Lo dice la póliza. Pregunta, colegas, si la ley de seguros no le quita el derecho al asegurado a elegir su propio abogado, mi pregunta es, ¿puede una póliza de seguros escrita por la compañía de seguros con anuencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación quitarle al asegurado un derecho que no te quita la ley de seguros? En mi barrio no, porque te están quitando derechos que vos ya tenés en la propia ley de seguros. Entonces vos fijate la importancia que tiene todo esto, de manera tal que para mí realmente sí vos podés elegir al abogado que a vos te interese y lo tiene que pagar la compañía de seguros. Es más, ni siquiera hay agravio. ¿Por qué? Porque los honorarios del abogado después los termina pagando, y determinando quién. Lo va a terminar determinando el juez. Por tanto, no habría agravio para la compañía de seguros. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Tema fundamental, y esto sí para los amigos que son abogados de compañía de seguros. Por favor, muchísima atención en esto. Alguien levantó la mano, pero yo no sé si, punto al colegio, puede hablar, preguntar. Y la verdad que no sé cómo se hace. Lo manejan ellos. Entonces, avancemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando le llegó el juicio? Ahora vamos a cambiar, lo vamos a poner a Carlos. Le llega la demanda a Carlos. Carlos le da el poder al abogado de la compañía de seguros.
y el abogado de seguros se presenta representándolo a Carlos y también a la compañía de seguros. ¿Ok? ¿Eso pasa? Generalmente pasa eso. Pregunta. ¿Podrá existir una contradicción de intereses entre el abogado que defiende a Carlos, asegurado, y la compañía de seguros? Y la respuesta es sí, por supuesto, y mucho cuidado para los abogados jóvenes que trabajan para compañías de seguros. ¿Por qué? Porque ya he visto fallos de jurisprudencia donde, creo que fue la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que mandó de oficio al colegio público para que sancionen al abogado. Va de vuelta. Cuando hay contradicción de intereses, primero de todo el que está expuesto de manera tremenda es el propio abogado. ¿Por qué? Porque no puede, por el código deóntico de los abogados, defender dos intereses contrapuestos. Ah, bueno, igual está bien, pero generalmente no hay contradicción de intereses. Ah, ¿no? Ah, veamos. Si el caso que le llega a Carlos, en vez de dárselo a el abogado de la compañía de seguros, se lo da a Romina. Romina, cuando contesta la demanda, ¿qué hace? En la primera hoja, escrito en sangre, pone: señor juez, actualizame la suma asegurada, actualizame. ¿Qué significa esto? Que en el ejemplo que pusimos de Jorge, vas a pedir que cuando llegue el momento de dictar sentencia, se actualice la suma asegurada. Y eso lo escribí con letra de sangre, Romina. Y lo veis si tiene el alegato, en la pelea, en todos lados. Actualizame la suma asegurada. Muy bien. Pregunta, colegas, si a Carlos no la defiende Romina, que es su abogado particular, sino que lo defiende el abogado designado por la compañía de seguros. Pregunta, ¿el abogado de la compañía de seguros va a pedir la actualización de la suma asegurada? Ni disfrazado de oso Carolina, porque le cortan los dedos. Oye, y acá viene la pregunta del millón, y no hay diálogo de fuente. La respuesta es binaria. El abogado que defiende al asegurado y a la compañía de seguros y no pide la actualización monetaria de la suma asegurada, ¿está actuando en contradicción de intereses? La respuesta es sí, por supuesto. Punto. A otra cosa. ¿Se entiende? Es fundamental. Entonces, el primer riesgo que tiene todo, ¿quién es? El abogado de la compañía de seguros, que puede llegar a tener sanciones terriblemente grandes. Ahora, como nos enseñaron en la UBA, el abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Y acá viene el tema este, porque capaz que a vos te llega hoy un cliente, dice: mire, doctor, hace 4 años que empecé un juicio, están por dictar sentencia, y me parece que el abogado de la compañía de seguros no me está defendiendo con todas las ganas, y escuchar algo de la suma asegurada. ¿Usted puede hacer algo? La respuesta es sí. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Hoy, ¿y cómo se puede hacer? Muy sencillo. Ya hay jurisprudencia que determina lo siguiente. Escuchate esto, que es una maravilla. Determina que cuando el abogado de la compañía de seguros actúa en contradicción de intereses entre el asegurado y la compañía de seguros, como eso es una violación concreta, expresa y puntual del código deontológico de los abogados, la jurisprudencia está determinando que se van a tomar como válidas aquellas cuestiones que haya dicho el abogado que favorezcan al asegurado. Pero, no se van a tomar aquellas circunstancias que perjudiquen al asegurado. ¿Y cómo termina la película? De una manera espectacular, felices los cuatro. Entonces, si a Carlos, el abogado de la compañía de seguros, lo defiende y no pide actualización monetaria, la jurisprudencia que está diciendo: ¿sabes qué? El abogado reconoció que Carlos tenía un seguro. Ok, lo tomo, porque eso lo beneficia a Carlos. ¿Y qué es lo que lo perjudica a Carlos? El tope de la suma asegurada. Bueno, eso no lo tomo. Y entonces se llega a la conclusión que el seguro que tiene Carlos, cuando hay contradicción de intereses, va a tener como consecuencia que no va a haber tope de suma asegurada para la defensa de Carlos como sanción, porque el abogado trabajó en contradicción de intereses. ¿Se entiende? Entonces, si vos te metés en un juicio, viene un cliente ahora y te dice: che, mirá, recién me llega esto, pero ¿qué puedo hacer? Plantea esta jurisprudencia,
que lo va a ayudar a tu cliente, porque ya acá no hay debido proceso ni preclusión. Pues sería demencial que la compañía de seguros te alegue preclusión de no pedir la actualización de la suma asegurada cuando fueron ellos mismos los que no pidieron la actualización monetaria. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Pues fíjate cómo tenemos herramientas de defensa para nuestros clientes. Otro temita importante, la relación de los asegurados frente a la compañía de seguros y los productores de seguros. Pregunta, ¿el productor de seguros es un representante de la compañía de seguros? ¿Ok? Esto, Anto, ¿cómo lo articulas en el proceso? Si hoy te llega tu cliente, te presentás con nuevo poder y decís, señor juez, ya de acá en adelante pido que se aplique esta jurisprudencia. ¿Ok? Y lo vas a alegar en el alegato y después en la apelación. Introducilo de alguna manera. No esperes que te lo diga el juez. ¡No! El gran Vicurio a veces funciona y a veces no. Pero Anto, que es una abogada joven, ella proactiva, así, ¿sabes qué? Este es lo que tiene que plantear el juez. Y, a ver, los abogados tenemos que tomar la función de Juan Román Riquelme. ¿Qué hacía Juan Román Riquelme? Le tiraba un pase de 40 metros y se la ponía en el pecho a Palermo para que hiciera el gol. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros le tenemos que llevar todo masticadito a los jueces para que digan, ¡ay, mirá qué bueno esto de contradicción de interés! Bien, Anto, lo voy a aplicar. ¿Ok? Ahora, si Anto no lo planteaba, capaz que ni te lo daban. ¿Se entiende? Somos nosotros los que tenemos que abogar por nuestro cliente. Somos nosotros los que tenemos que plantear estas cuestiones. ¿Está? Bien, avancemos un poquito más. El tema de lo referido a productores de seguros. ¿El productor de seguros representa a la compañía de seguros? La respuesta es no, bajo ningún punto de vista, dicen las compañías de seguros. ¿Y nosotros qué decimos? Quietito. Como diría el filósofo Fantino, para. Vamos a analizar qué hace el productor de seguros. Y la pregunta sería, ¿qué hace el productor de seguros? Vende. ¿Qué vende? Seguros de la compañía de seguros. Muy bien. Sí, segundo, la comisión al productor de seguros, ¿quién se lo paga? La comisión se la paga la compañía de seguros. Bien, bueno. ¿Qué? Tercero, ¿quién le pone los objetivos comerciales al productor de seguros y que si los cumple lo manda de viaje gratis a Europa? La compañía de seguros. Ergo, si tiene trompa de elefante, oreja de elefante y cola de elefante, no es un gatito. El productor de seguros es un elefante. Es decir, forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. ¡Punto! Mira qué fácil que es esto. Va de vuelta. El productor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. Artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Esto qué va a significar en cristiano? Muy sencillo. Todo yerro que cometa el productor de seguros vincula legalmente a la compañía de seguros. Punto. Va de vuelta. Cualquier macana que cometa el productor de seguros vincula a la compañía de seguros. ¿Ok? Y esto es determinante. ¿Y dónde lo vamos a ver? En distintas cuestiones. Primero, vamos a ver cuando el productor de seguros comete un error y vamos a ver cuando el productor de seguros no comete un error, que llega a lo mismo, responsabilidad de la compañía de seguros. Primer caso, productor de seguros comete un error. En provincia de Buenos Aires, fallo Colombato. ¿Y de qué trata el fallo Colombato? De la prorrata. La prorrata es una de las cosas más raras del mundo jurídico, que es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. ¿Qué significa esto? Que si tu casa vale 100, ¿ok? Y vos la asegurás por 40, si se te queman 40, ¿te van a pagar 40? Por supuesto que no. ¿Cómo? No, te van a pagar 16. No, bueno, repetí porque no entendí nada. Si tu casa vale 100 y la asegurás por 40, si se te queman 40, no te pagan 40, te pagan 16. ¿Por qué?
Porque la prorrata es la proporción entre el valor a riesgo, 100, y la suma asegurada, 40. Entonces, ¿qué significa? Que vos tenés asegurado el 40%. Si se te queman 40, no te pagan 40, te pagan el 40% de 40. 16. ¿Ok? Esto, que no lo entendemos casi los abogados, no lo entiende ningún asegurado, obviamente. Entonces, esto le pasó al señor Colombato, hace el seguro de la casa, se le quema, y cuando va a cobrar, la compañía de seguros, cuyo nombre no voy a decir, que era Provincia Seguros, le quiso pagar 4 caramelos. ¿Ok? Y dice, ¿por qué 4 caramelos? Porque acá se le aplica la prorrata. Y don Colombato dice, no entiendo, ¿qué es la prolaucha? No, ¿qué es esa cosa rara que usted me habla? Ay, debería saberlo. No lo sé. Bueno, se lo debería haber explicado el productor de seguros. No me lo explicó. ¡Ja, ja, ja! Es tu problema. Atrás, Satanás, no te vamos a pagar nada. Bueno, Colombato hace juicio. Llaman como testigo al productor de seguros. Y el juez le dice, a ver, señor productor, explíqueme el tema, cómo le fue con Colombato y la prorrata. Entonces, el productor dice, ¿quiere que le diga la verdad, señor juez? Sí, justamente, usted es un testigo, dígame la verdad. Le cuento. Yo nunca entendí la prorrata. ¿Cómo? No, es muy confusa la prorrata, nunca la entendí. Y entonces nunca se la expliqué a ningún asegurado mío. ¿En serio? Claro, pero por suerte nunca a ninguno se le quemó la casa, salvo a Colombato. Así que es la primera vez que vamos a ver de qué se trata la prorrata, que no sé de qué es. ¿Se va entendiendo? No, ¿qué es con la compañía de seguros? Hoy, qué macana, lo lamento en el alma, pero el productor de seguros es responsable, por tanto la compañía de seguros no tiene que pagar más que aquí 3 caramelos. ¿Qué dijo el juez? Momentito. ¿Qué hace el productor de seguros? Vende seguros. La comisión se la paga a la compañía de seguros. ¿Sabe qué? Lo que vende el productor de seguros le conviene a la compañía de seguros. Ergo, el hierro del productor de seguros se lo banca a la compañía de seguros. Fíjate cómo explotó el mundo. Y acá que tenemos nosotros encima, el artículo 40, que forma parte de la cadena de comercialización. ¿Ok? Pero avancemos más. Anotate este fallo que es una maravilla, es uno de los pocos fallos de la Corte Suprema que dice algo en favor de los asegurados. Así que aprovechémoslo antes que lo cambien. La sentencia se llama Tuero caso contra la Tollar. Tuero caso contra la Tollar. ¿De qué se trata? La Tollar es una empresita que iba a hacer una obra, entonces tenía que usar un Clark, esas pequeñas grúas que ustedes habrán visto, chiquititas, que levantan cosas. Muy bien. Llama al productor de seguro, che, loco, voy a hacer una obra, quiero un seguro. Dale, un seguro responsable, ningún problema, ya te lo hago. Diligente el productor de seguros, toma el requerimiento de la empresa La Tollar, se lo manda a la compañía de seguros. Muy proactivo el productor de seguros, le hace un certificado de cobertura a la empresa para que pueda trabajar tranquilamente. ¿Ok? 5 días después, esa grúa, ese Clark, atropella, tiene un accidente de tránsito con una moto. Siniestro enorme, qué sé yo. Se hace la denuncia y ¿qué dice la compañía de seguros? Lo lamento en el alma, yo no voy a pagar el siniestro. ¿Por qué no lo vas a pagar? Porque usted me presentó la propuesta, pero yo no la acepté. Como yo no acepté la propuesta, no hay ningún seguro vigente, ergo, se rechaza el siniestro. Muy bien. Y esto llega a la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Acá sí dijo algo muy bueno. Dice, perdón, ¿existe en Argentina la buena fe? ¿Existe la teoría de la apariencia? ¿Existe la teoría de los actos propios? Sí, por supuesto. Entonces la Corte se pregunta, che, si un asegurado tiene un certificado de cobertura emitido por el productor de seguros con el logo de la compañía de seguros, ¿tiene derecho a pensar que tiene cobertura que otorga la compañía de seguros? Sí, claro. Punto, no hay más nada que analizar. Si la compañía de seguros lo acepta o no lo acepta, es otro tema aparte. Por tanto, lo que haga el productor de seguros vincula legalmente a la compañía de seguros, colegas. Esto es determinante. ¿Por qué? Porque las compañías que son truchas, ¿qué hacen? Especialmente en el interior del país. Mandan a trabajar a productores de seguros y después dicen, el productor de seguros no me pagó la prima, no me informó que esto con otro, y se abren y no quieren pagar nada. ¿Ok? El fallo se llama Tuero caso.
contra la Toyar. Entonces vos fíjate la importancia que tiene esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque te lleva realismo a todo lo que tenemos hoy vigente. Y esto sí, anotátelo, porque acá vas a ganar un montón de juicios. Artículo 10 de la ley 22.400. Esto es una maravilla. Artículo 10 de la ley 22.400. ¿Qué es esto? La ley 22.400 es la ley que rige a los productores asesores de seguros. ¿Ok? Muy bien. Y entonces acá viene la parte que cierra el monito de manera espectacular. Léete el artículo 10, la cantidad de obligaciones que tienen los productores de seguros son tremendas, tremendas. ¿Ok? Pues bien, entonces la pregunta es, che, si esas obligaciones que tiene el productor de seguros no las cumple, ¿la responsabilidad del productor de seguros? Sí, claro, pero más. ¿Y hay responsabilidad de la compañía de seguros? Por supuesto que sí. Entonces vos fijate que si el productor no cumple con el artículo 10 de la ley 22.400, también va a generar responsabilidad legal de la compañía de seguros. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, para que vayas viendo la parte práctica. Bueno, vamos a un par de cositas rápidas de algunas cláusulas abusivas en los seguros. Y después pasamos a las preguntas, que es la parte más interesante. Pregunta. La póliza de seguros de responsabilidad civil de automotores cubre los daños que el asegurado le produzca a sus parientes. No, por supuesto que no. Yo les conté que tengo 30 chiquititas que están en plena etapa que les dicen, hola, buen día. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué no? Claro, porque lo dice la póliza. Sí, lo dice la póliza, sí, está bien. Y, bueno, preguntemos a un abogado de compañía de seguros. Preguntale a algún amigo compañía de seguros. ¿Qué te va a decir? La compañía no paga cuando hay parientes porque... ¿Perdón? La compañía no paga cuando hay parientes porque... No, dale, decime. No te van a decir nada. Invitar a un asado, un poquito de vinito, ¿ves yo? Y te van a decir, bueno, si insistís, la verdad es que no pagamos porque hay moral hazard. ¡Wow! ¿Vos viste que en seguros, cuando algo viene en inglés, decís, ¡wow! Es la verdad revelada. ¿Y qué es el moral hazard? El fraude. ¡Wow! Entonces no se paga porque hay fraude. Bien, bien, bien. Paremos ahí la pelota y hagamos un ejemplo. ¿Cómo hago yo para defraudar a la compañía de seguro? Y tendría que agarrar a mi hijo chiquito, lo pongo de acompañante, le pongo el cinturón de seguridad, agarro mi auto, le apunto a un árbol a 100 kilómetros por hora y cuando estoy por chocar, ¡hop!, me bajo de ahí como la pantera rosa y ahí hago fraude a la compañía de seguros. Es decir, no hay muchos casos de fraude donde el asegurado dañe a sus propios parientes para estafar a la compañía de seguros. Pero más todavía, vos fíjate lo absurdo de esta exclusión de cobertura, que a ver, cuando haya fraude tienen que ir todos presos. ¿Está claro? Sea seguro o sea compañía de seguro, no me importa nada. Si hay fraude, vayan todos presos. Creo que va a haber más de la compañía de seguro, pero no importa. Ahora, la cuestión es que este fraude, este moral hazard, se presume. Oye, claro, se presume que hay fraude del asegurado. Ya me hace ruido, che. ¿Cómo vas a presumir fraude del asegurado? Qué raro. Pero quiero retruco y quiero vale 4. Este fraude se presume y horas de llore. Por eso es una exclusión de cobertura. Aunque no haya habido fraude, se presume que hay fraude. Oye, qué raro. Sí, ¿y esto cómo será? ¿Será correcto? Más allá que es irrazonable, absurdo y estúpido, es ilegal. Oye, es ilegal porque, Waldo, artículo 68 de la ley 24.449. Che, ¿y qué dice este artículo? Sencillo, dice, hay obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil de automotores para terceros transportados y no transportados.
¿Ok? Pregunta, colegas, ¿tus parientes son terceros transportados? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro. Entonces la pregunta es, che, ¿podrá un oscuro burócrata de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de una resolución administrativa con rango jerárquico chiquitito así, vaciar de contenido una ley nacional? En mi barrio no. En mi barrio todavía tenemos la pirámide de Kelsen, y si tienen la ley nacional acá y la resolución administrativa acá, la ley nacional tiene imperio sobre la resolución administrativa. Entonces la pregunta es, che, ¿vamos a tener cobertura ahí? Y la respuesta es, por supuesto que sí. No hay ninguna duda de la ilegalidad. Y ahora ya estamos entrando en confianza. Waldo, decime entonces, ¿y por qué lo hacen? ¿Cuál es la respuesta? Ivana, Alicia, Anto, ¿a quién llevas más vos en tu auto? A tu familia. Hello, es el faso, diría Capusotto. Obvio, como vos llevás más a tu familia, no quiero pagar, entonces te lo excluyo de cobertura, aunque la ley nacional 24.441, artículo 68, diga todo lo contrario. Che, ¿y esto ha sido aprobado por la Superintendencia de la Nación? Adivina. Obvio que sí. ¿Se entiende? Acá viene nuestra labor de abogados, colegas. MITC, lo que diga la Superintendencia. ¿Qué es MITC? En latín, me importa 3 cornetas. En realidad es otro tema, pero no hay damas. ¿O qué me importa nada lo que diga la Superintendencia si van a violar una ley nacional? ¿O alguien tiene alguna duda de que estamos violando una ley nacional? En absoluto. ¿Se entiende? Si fuera un seguro voluntario, para mí la exclusión sería irrazonable. Ahora, siendo un seguro obligatorio, no hay la menor duda de que están violando la ley. ¿Ok? ¿Pero qué hacen las compañías de seguros? Tienen un sistema que es importantísimo. No sé si ustedes hablan latín. Es el sistema SPP. Si pasa, pasa. Entonces te plantean la exclusión y el 98% de la gente se la come. Ah, es una exclusión de cobertura. En lo que dice la póliza lo describió el Talmud o en la Biblia. No, mis amigos. La póliza fue escrita por los abogados de compañías de seguros en concordancia con la Superintendencia de la Nación. Así de fácil. Y para que nadie se rasgue las vestiduras, apelaría al artículo, creo que es el 989 y el 1122 del Código Civil, que de manera expresa determina que se puede plantear la abusividad de una cláusula aunque el contrato haya sido aprobado por el organismo de control. Punto. Va de vuelta. El juez puede plantear la abusividad de una cláusula aunque el contrato haya sido aprobado por el organismo de control. Punto. Es muy fácil. Y la pregunta es, ¿y hay jurisprudencia en esto? Por supuesto que sí, colegas. Pero para esto debemos hacer demandas docentes. Somos nosotros los que tenemos que avanzar en ese sentido. Planteando esto pagan y tenés que convencer al juez. Pero sí, se puede hacer, amigos. Lo tenemos que plantear, porque es una estafa. ¿Me están grabando? Es una estafa que no cubran a los parientes. No hay ninguna explicación lógica. Buscá cualquier libro de seguros de Argentina, salvo los míos, ninguno te van a hablar de este artículo. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar, no se puede sostener, no se puede fundar, no se puede defender que no cubras a los parientes. No tiene menos sentido. ¿Ok? Ya reitero, un seguro voluntario sería irrazonable. En un seguro obligatorio es absolutamente ilegal por violar el artículo 68 de la ley 24.449. ¿Está? Bien, avancemos un poquito más. Un par de cositas. Les hablé del caso del robo de automotor. ¿Sí? ¿Qué les dije? ¿No? Acá me dicen que no. Bien, rápidamente. Le pregunté si ¿alguno de ustedes tiene seguro de robo de automotor? Alicia dice que sí, Anto que sí, Sandra también. Qué buena gente son ustedes. Qué simpáticos. Amigos, en Argentina no existe el seguro de robo de automotor. No, Waldo, no seas tonto. Macho, te están grabando
te van a mandar al colegio y te van a sacar el título. ¿Cómo no existe el seguro de robo de automotor? No existe. ¿En serio? Ah, ¿ya lo comenté esto? ¿Me dicen acá? Bueno, pasemos al otro tema. Pregunta, cuando vos te roban el auto y tu auto vale 3 millones de pesos y la suma asegurada es 2 millones de pesos, ¿eso se lo conté? ¿Quién pone el monto asegurado? ¿Sí? Bueno, esto es fundamental, colegas. La suma asegurada en el auto, por ejemplo, lo pone la propia compañía de seguros. Entonces me pregunta, che, si la compañía de seguros, que es el profesional, pone un monto y ese monto no está de acuerdo a la realidad, mi pregunta es, si se equivoca el profesional, ¿quién se tiene que bancar el lleno al profesional? ¿El profesional o el consumidor? Qué pregunta tonta, Waldo. ¿El profesional? No, entonces lo lamento, pibe. Vos no tenés una suma asegurada como corresponde. Por eso también lo podés llegar a pelear porque es fundamental. ¿Ok? Avancemos un par de cositas más y ya pasamos al tema que nos interesa. Culpa grave. Pregunta, ¿la compañía de seguros tiene que pagar cuando hay culpa grave? Todas las compañías dicen, no, atrás, Satanás, no hay que pagar. ¿Por qué? Y pues dice la ley. ¿La ley dice eso? No. Acuérdense, amigos, que la ley está dividida, la ley de seguros, a través del artículo 109. Antes del 109 y después del 109. Porque después del 109 viene el tema de responsabilidad civil. ¿Ok? Entonces, la culpa grave está en el artículo 70 y en el 114. En el artículo 70, seguro de robo, incendio, dice, cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía de seguros queda eximida de responsabilidad. Clarísimo. Perfecto. Ahora, ¿qué dice el 114? ¿Lo mismo? Por supuesto que no. ¿Qué dice el 114? Recuerda a Nicolás Barbato cuando te hablaba que en todo seguro de responsabilidad civil hay alguien que tiene el derecho a la indemnización, la víctima, y alguien que tiene derecho a la indemnidad, el asegurado. ¿Qué dice el artículo 114? Cuando existe culpa del asegurado, pierde el derecho a la indemnidad, pero no dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización. ¿Qué significa esto? Que la compañía de seguros le va a tener que pagar a la víctima y luego repetir contra el propio asegurado. ¿Se entiende lo que es la inoponibilidad? Cuando hay culpa grave en el 114, hermano, el asegurado pierde el derecho a la indemnidad, pero no dice que la víctima pierda el derecho a la indemnización. Y menos todavía cuando hay seguro obligatorio. Es ridículo. No tiene sentido. ¿Ok? Es más, amigos, cada vez que te llega un caso de estos, ya sea que vos defiendas al asegurado o a la víctima, lo primero que tenés que pensar es, ¿el tipo que atropelló a la víctima era el propio asegurado? ¿Cómo? Si era el propio asegurado o no. ¿Por qué? Si yo tengo seguro y le presto mi auto a Ivana, Ivana tiene registro, todo bien, y resulta que como juega Boca, Ivana va a exceso de velocidad, atropella a alguien con culpa grave. Pregunta, ¿la compañía se exime de responsabilidad? La respuesta es no. Pero si Iván iba a 300 kilómetros por hora por la calle Florida, ¿la compañía se exime? No. ¿Por qué? No lo dice Waldo, no, yo no soy nadie. Lo ordena el artículo 114. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 114? La compañía, el asegurado pierde la indemnidad cuando actúa con culpa grave. La pregunta es, si yo soy el asegurado y le presto el auto a Ivana, que tiene registro, e Ivana actúa con culpa grave, ¿la culpa grave es del asegurado? No, es de un tercero que maneja el auto con mi autorización. ¿Se entiende? Como consecuencia de eso, lo primero que tiene que hacer estratégicamente Sun Tzu es ver quién manejaba el auto. Porque si el auto no lo manejaba el propio asegurado nominado, la compañía de seguros sí va a tener que pagar. ¿Ok? Porque te la cambio. Vos fíjate, Iván actuó con culpa grave. ¿Ok? Y la compañía de seguros dice, yo no pago. La pregunta es, yo, Waldo, que no tuve culpa grave, también pierdo mi protección. Por el hecho de Ivana, que es una colega simpática, pero no es mi hija ni es mi empleada. Pregunta, ¿yo debo responder por la persona a quien le presté el auto? No, bajo ningún punto de vista. Ahora, si por la culpa grave de ella yo pierdo mi cobertura, vos fijate dónde quedo yo, en el horno, porque pierdo mi cobertura sin haber tenido culpa grave.
¿Se entiende? Esto para que vayamos viendo las cuestiones. Vamos cerrando, ahora pasamos a las preguntas. Nota a pie de página. A aquel que esté aburrido y le interese, ahora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, vamos a empezar en agosto un posgrado de seguros, los miércoles a la tarde por Zoom, con profesores de 10 países, y para que no haya un pensamiento único, lleno de abogados de compañía de seguros, para pelearnos, si no es muy aburrido. Hacemos el sistema Pimpinela, nos peleamos delante de los asistentes. Así que el que quiera participar ahí, entra en la facultad, o si no en mi LinkedIn, Waldo Sobrino, ahí publicitamos, se anotan en mi LinkedIn y ahí publicitamos el curso, de agosto a noviembre, los miércoles a las 6 de la tarde más o menos. Así que si alguien quiere participar, bienvenidos todos, va a ser un placer. Bien, vayamos cerrando esto. Quedo a disposición para las preguntas que tengan, amigos, a disposición. ¿Qué consulta tienen? Se me durmieron todos, siempre me pasa eso. Por ahí se me durmieron con los ojos abiertos. Gracias por la delicadeza. ¿Alguna preguntita, amigos? No sé si esto lo manejan del colegio, cómo lo hacen. Acá Mariel levantó la mano. Hola, Mariel. A ver, yo no sé si yo te puedo autorizar o no. No, yo no te puedo autorizar, Mariel. Colegio, amigos. Ahí estamos. Amigos del colegio, acá hay amigos que quieren hacer preguntas. No sé si vos podés encargarte de desmutearlos, por favor. Sí, tienen que desmutearse nomás, ya está autorizado. Buenísimo. Bueno, voy Gracias. yo. Buenas tardes. Hola, Waldo, ¿cómo estás? Hola, Mariela, qué lindo. Te quería hacer una pregunta respecto de esto de el abogado que ponga el asegurado y que la compañía debe aceptar y pagar los honorarios. En la práctica, ¿alguna vez lograste implementarlo? Porque la verdad es que yo las veces que intenté no tuve quórum, no hubo forma de discutir con todos y no me lo aceptaron. Esta pregunta que hace Mariela es buenísima y que ella me la puede hacer porque tenemos confianza. Y la respuesta sería, no me ha pasado. Siento como que rebota el audio, no importa. No me ha pasado a mí en lo particular, pero la realidad es que para mí esto se puede plantear perfectamente. Claro, lo vas a tener que plantear ante el juez, porque la compañía de seguros decir, no, pibe, vos tenés mis abogados y te van a defender. ¿Ok? Entonces, dividamos. Cuando hay contradicción de intereses, no hay ninguna duda que efectivamente sí, vos podés elegir abogado. Pero a lo que apuntamos hoy es que incluso cuando no hay contradicción de intereses, también puedes elegir tu abogado. ¿Por qué? Porque te lo dice la ley, artículo 110, la compañía tiene a su cargo las costas de defensa del asegurado. ¿Ok? Y Alperín ya decía que los gastos de defensa son salvamento. Y el salvamento lo tiene que pagar siempre, siempre, siempre la compañía de seguros. ¿Tá? Así que en ese sentido creo que por ahí vendría la respuesta. ¿Qué otro colega, amigo? Creo que se tienen que desmutear y hacer la pregunta directamente. Bueno, ¿puedo hacerte una pregunta? Con todo cariño, sí. Bueno, si por ejemplo un auto está asegurado para uso personal y resulta que se lo roban haciendo una entrega de mercaderías, la compañía de seguros se dijo que no lo iba a cubrir porque la actividad declarada en la póliza era diferente. Bien, te contesto. Acá viene lo que se denomina relación de causalidad. ¿Qué significa esto? Ya hay algún fallo de jurisprudencia por ahí donde un muchacho tenía un auto que lo usaba como remis, pero lo declaró como uso privado, particular. Muy bien. Una noche va a visitar a la mamá, estaciona el auto en la puerta y mientras están cenando le roban el auto. La compañía de seguros rechaza el siniestro porque él lo utilizaba como remis. Ahora la pregunta es, ¿tiene algún vínculo de causalidad del hecho de que seas remis o no para que te lo roben en la puerta de tu casa? Si no hay relación de causalidad, para mí sí te tendrían que pagar el siniestro. Claro, no, en este caso él estaba en el momento que estaba entregando la mercadería, se lo robaron.
Y la compañía, justo era en la pandemia, y la empresa que lo contrató no le dijo que tenía que cambiar eso. Yo lo pelearía por la relación de causalidad. Si el hecho de que si aumentó el riesgo, sí. Si no aumentó el riesgo, yo pelearía para que te lo paguen. Sí, pero ¿y qué tiempo de prescripción hay para eso? Y Desde bueno, lo empecemos que- con complicaciones. La prescripción, las compañías de seguros dicen que es 1 año, nosotros decimos que es 5 años. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 2560 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque en nuestro criterio, el Código Civil y Comercial modifica. Ahí hay el micrófono abierto, amigos. El Código Civil y Comercial modifica la ley de seguros porque es el piso mínimo y núcleo duro. De manera tal que si la ley establece 1 año y el Código Civil establece 5, para mí el mínimo que beneficia más al consumidor es 5. Por tanto, la prescripción podría ser de 5. Ya hay mucha jurisprudencia de la sala B, C y F de la Cámara Comercial que dicen que la prescripción es de 5 años. ¿Y no podría hacerse responsable de la empresa que lo contrató? Y ya es otro tema. Acá hablamos de seguros. Dale. Dale. ¿Qué otra consulta, amigos? Hola, Desmuteate, Jorge, desmuteate. Dale. ¿puedo preguntar? Con gusto. Dale, Jorge. Sí. El chofer que no tenía, de un camión, que no tenía el carnet de conducir profesional. Carnet de conducir nada más, pero no era profesional. La compañía de seguro, por lo último que se habló, por lo que vos... Te muteaste, estás muteado. No, estás muteado, Jorge. Ahora ¿me escuchás? Dale. Sí. Hola, sí. Al tener el carnet de conducir que no es profesional, ¿no? Pero él no es el dueño del camión, en este caso, la compañía de seguro no podría oponerse al pago. Dos cuestiones rápidas ahí. Bien, dos temas rápidos. Uno, perfecto, lo que vos decís, que el tipo no es el asegurado y por tanto podría ser. Otro, hay que ver la relación de causalidad que tiene el hecho de que tengas un registro de profesional o no. Porque si el tipo iba a 40 kilómetros por hora, pase lo que pase, hubiera tenido el accidente con el profesional o no, tampoco habría relación de causalidad. Y tercero, de manera transparente y sin cometer fraude, yo sugeriría al camionero que vaya a sacar el registro. ¿Por qué? Y a que negar, mire, compañía de seguros, tengo el registro y lo saqué después del siniestro. Pero, ¿sabe qué? Si yo saqué ese registro después del siniestro, es que, y el siniestro fue hace poquito tiempo, es que yo, de haber ido a sacar el registro, hubiera aprobado. De manera tal que te daría la pauta de que eso te podría dar que el tipo tenía la habilidad para manejar el camión. Con esas 3 alternativas, más o menos, podrías defenderlo. Y en tal caso, ¿podría aplicar el artículo 114? Yo voy por la víctima. También eso. Sí, por supuesto. En eso sí. Y una cosita muy importante, amigos. Uno de los problemas más graves que tenemos en el seguro de automotores son las exclusiones de cobertura frente a las caducidades. No vamos a tener tiempo de explicar todo esto, pero tengan presente que la caducidad y la exclusión de cobertura llegan a lo mismo, en el sentido que no hay cobertura de la compañía de seguros, pero el origen es distinto. La exclusión de cobertura es algo automático y objetivo. En cambio, la caducidad es por culpa. Entonces, cuando vos veas que hay una exclusión de cobertura, por ejemplo, por exceso de velocidad, eso está mal. Vos fijate, las exclusiones de cobertura, cuando se basan en la conducta de la persona, son caducidades. Y si son caducidades, se rigen por el artículo 36, que exige culpa, que la culpa sea del asegurado y que además, tercero y fundamental, exista relación de causalidad. Si no, va a tener que pagar la compañía de seguros. Sí, ¿qué otra consultita, por favor? Doc, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, qué lástima. ¿Tenemos una última pregunta? ¿Puede ser? Sí. Hola, Doc. Dale, yo quería preguntar. Dale, Romina. Rápido. ¿Por qué te cobran el resto de la póliza cuando tenés un siniestro y hay destrucción?
Y segundo, ¿por qué alegan en las compañías que si no fuiste al médico el día que tuviste el accidente, después no te cubren los daños? Bien, la primera tiene una cuestión técnica más o menos lógica, porque si vos haces un contrato aleatorio por si pones un siniestro, tenés que pagar toda la prima. Ahí yo no me haría mucho problema. Sí me haría problema con la segunda. ¿Qué importa si yo voy al médico o no voy al médico? Ahí no hay ninguna obligación de nadie de ir a ningún médico. Por tanto, ese argumento de la compañía es totalmente ficticio, ridículo, absurdo. De vuelta, SPP, si pasa, pasa. ¿Ok? Amigos, gracias Romina. Con esto vamos cerrando. Les quiero agradecer muchísimo la delicadeza, el aguante de 3 charlas, 3 semanas seguidas. Un placer estar acá. Cada tanto con el Instituto de Seguros seguimos haciendo charlas, quedamos a disposición. Y si les interesa, también damos charlas en el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahí hay muchos cursos y vamos a dar varios de estos, así que si quieren participar ahí, los esperamos, y si no, en el posgrado que vamos a dar también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, amigos, acuérdense, demandas docentes. Nuestro país va a cambiar mucho y pronto gracias a ustedes que hagan demandas que obliguen a los jueces a repensar el derecho y bajarlo a la realidad, protegiendo a los más vulnerables. Amigos, ha sido un placer, un gusto, a disposición en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muy amable, nos vamos porque se termina el tiempo. Muchísimas gracias, muy amable, gracias.